Colosenses, la serie se llama La suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Este mundo no tiene llenadera, este mundo no ofrece de ninguna forma lo que el ser humano necesita para sentirse pleno, para sentirse satisfecho. Los seres humanos vivimos en una perpetua, constante insatisfacción. Aún en el cristianismo hay personas que todavía no han descubierto que Cristo puede llenar sus corazones. Aún dentro de la iglesia hay personas que no viven la plenitud de lo que Cristo ofrece. ¿Y por qué no la viven? Porque no nos hemos acercado a Cristo como debe ser. Bien, estamos entonces en Colosenses 3:25, está en la pantalla el título o el versículo y la tienen también en su Biblia. Lo leemos todos juntos, por favor. Dice: mas el que hace injusticia recibirá injusticia, porque no hay acepción de personas. Una vez más, mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Voy a leerlo, oramos y comenzamos. Colosenses 3:25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Qué bendición, Señor, poder acercarnos a ella, desentrañar, Señor, su sentido y actualizarla para nuestros días, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es pertinente para todos, en toda cultura, en todo tiempo, en todo lugar, Señor. Gracias por ella. Te damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el apóstol Pablo aquí comenzó hablándole a los siervos desde el versículo 22, si no me equivoco. Desde el 22 les dice: siervos, obedeced. En el 23 les dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón. El 24 les dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Y así llegamos al 25, que es el que estamos leyendo en esta mañana. Ahí termina la sección, digamos, que Pablo le da a los esclavos de la época romana. Es decir, aquí termina, y esto tiene que ver con la labor que desempeñan y con la labor que realizaban con los amos que tenían. La esclavitud fue uno de los periodos, o fue una de las etapas más sombrías de la historia de la humanidad. No terminó, estamos hablando de hace 2000 años. Este texto es de hace 2000 años, pero en Estados Unidos, hermanos, hace apenas 200 años aproximadamente que terminó la esclavitud, en la pelea o en la lucha entre los estados del norte y los estados del sur, que se conoció como la Guerra de Secesión, en la que los estados del norte apoyaban la libertad de los esclavos y los del sur pugnaban porque siguiera existiendo la esclavitud. Estamos hablando de hace casi 200 años, pero el problema no termina todavía porque hay demasiado racismo. En Estados Unidos, hermanos, el racismo es latente, y el racismo, quienes más lo padecieron, ahora pues ahí sigue el problema, son los afros. Y al lado de los afros se han colocado los latinos. Los latinos ahorita, hermanos, están siendo despreciados, están siendo humillados, porque la policía de migración, en cuanto identifica con que no seas blanco, eres objetivo para ellos. Entonces el racismo ha existido. Ahora les digo eso porque en el texto que vamos a leer estamos hablando de esclavos y de siervos que no tenían ningún derecho. Entonces Pablo les escribe y les dice a ellos esto. ¿Qué es lo que les dice? Les dice: el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Y luego les da una razón: porque no hay acepción de personas. Esta es una frase que no la conocíamos fuera de la iglesia hasta que llegamos a la iglesia. Es en el caso de su servidor, cuando yo nunca había escuchado acepción de personas, porque tal vez mi cultura era muy básica, muy elemental. Pero cuando ya llegas a la iglesia oyes esto: no, Dios no hace acepción de personas. Y vamos a ver hacia dónde nos deja o nos conduce el apóstol Pablo con esta expresión. El título de esta reflexión esta mañana es: porque Dios juzga de manera imparcial.
Eso es lo que así se va a llamar nuestro estudio de esta mañana, porque Dios juzga de manera imparcial. Estamos viviendo tiempos en los que la justicia, hermanos, la justicia, veíamos el miércoles, ¿verdad? El miércoles estuvimos hablando sobre la justicia, y la justicia es uno de los atributos, es uno de los anhelos más profundos que tienen los seres humanos. Los seres humanos siempre se acuerdan de la viuda que le gritaba al juez injusto: hazme justicia, y el juez le hizo justicia porque la cansó, porque lo fastidió. Ese es el pan de cada día en este país y en este mundo. ¿Por qué? Porque para que se logre la justicia, la gente tiene que salir a protestar, manifestarse, gritar, cuando debería de ser algo muy natural. Te han hecho algo, presentas tu denuncia o presentas tu demanda y se te tiene que hacer justicia. Pero, por ejemplo, en México, no sé cómo sea en otros países, pero la variante no puede ser mucha. Tú presentas tu denuncia y hay mucha gente que ilusionada presenta su denuncia y piensa que los jueces y los encargados de la justicia están diciendo: va a venir con sus demandas, su denuncia, aquí estamos esperándola. No, le esperan unos 300 expedientes antes, tanto civil, laboral, mercantil, penal, de toda naturaleza. Salvo cuando es una cosa urgente, tal vez se le haga justicia, porque Dios juzga de manera imparcial. Puse este dibujo que es una de las maneras de representar el juicio del gran trono blanco, del que nos habla el libro de Apocalipsis. Así va a ser nuestro estudio, así se va a conducir, así vamos a dirigirnos esta mañana, porque Dios juzga de manera imparcial, su justicia castiga la injusticia. Y punto B, su justicia es imparcial. Así lo vamos a estudiar esta mañana. Bien, comenzamos con nuestra introducción. ¿Ya lo apuntaron? Porque veo que lo apuntan. Aunque en el YouTube pueden verlo. Lo que me gusta hoy de las redes sociales es que usted puede regresar, puede volver y ahí puede aprender las veces que usted guste. Qué increíble, ¿no? Yo recuerdo antes, ¿no? Pues si lo oíste bien, y si no, olvídate, ya no existe. Bien, comenzamos con nuestra introducción. El maestro y periodista mexicano Manuel Buendía fue asesinado hace 40 años, este año se cumplen 42 años. Solía decir a sus alumnos de periodismo que una equivocación de un arquitecto le cuesta la vida a una familia porque hizo mal su trabajo al construir una casa. El ingeniero que no se esfuerza en su labor puede perjudicar a más personas. Por ejemplo, si un puente no está bien construido, pues se cae el puente y todos ahí mueren. Pero solo el periodista, decía Manuel Buendía, publica sus errores. Es decir, un periodista publica sus errores porque ahí salen, ahí toda la gente lo ve. Por ejemplo, ¿qué es imperdonable en un periodista o en alguien que escribe un error de ortografía? Es imperdonable. ¿Por qué? Porque ese es su material, eso es con lo que trabaja. Es decir, un escritor, un periodista no puede tener un error de ortografía, que a veces de tanto escribir y de tanto estar, de pronto cabeza se va con S, ¿no? O de pronto escribes yegua con doble L, ¿no? Y así con muchos errores. De esa manera quiso poner de relieve o quiso subrayar la gran responsabilidad que se tiene en el trabajo periodístico, Manuel Buendía. Pero ampliando su parábola o su enseñanza, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que de igual forma en todos los empleos, todas las labores, todas las actividades hay responsabilidades, pero en algunos se requiere mucho, pero mucho cuidado y protección. Es decir, pienso por ejemplo en uno de los trabajos más delicados hoy en día ya hay esa especialidad. Estaba yo leyendo la historia de la anestesia en las cirugías y la anestesiología. ¿Saben cómo operaban hace 150 años o hace 100 años? No había anestesia. Operaban tapándole a las personas la boca con un trapo para que sus gritos no se escucharan, porque eran conscientes cuando les hacían una incisión, se dice, ¿verdad? O cuando les cortaban a donde iban a operar. Después usaban el alcohol, casi los drogaban y apareció hasta que apareció la anestesia. La inventó una persona que dijo: esto no puede seguir así,
y consiguió que la gente se durmiera sin tanto problema a través de una anestesia. Y así se creó la figura o el empleo o el trabajo del anestesiólogo, que cuando usted va a un hospital particular, se lo cobran por separado, aparte es del anestesiólogo y aparte es del cirujano. Ese es un trabajo muy delicado. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo debe saber la edad, debe saber las reacciones de cada persona para saber la cantidad de anestesia que le debe poner a la persona que van a operar. Si el anestesiólogo se equivoca, viene distraído, viene ocupado, ¿qué va a pasar? Ahora, todos los trabajos son delicados. Yo estaba viendo esta semana, me dio mucha tristeza. Hay algunas cosas que ya le digo a mi esposa a veces, ¿sabes qué, hija? Vamos a comer, no me cuentes nada, por favor. Porque a veces ya, de verdad, hermanos, yo lo que leo, lo que oigo, lo que escucho, lo que atiendo, pues a veces yo ya estoy como que, ¿no? Miren, hermanos, iba una pareja en el Estado de México, en Ecatepec. Iban en su moto y hoy en día no sé por qué han hecho eso, pero los semáforos te dan vuelta, pero de este lado. O sea, vienes en este carril y vas a dar vuelta, está un carril acá, está otro carril acá y tienes que dar vuelta. Entonces venía esta pareja en su moto, se puso el verde, se puso el rojo para este carril, se puso el rojo para este carril y la pareja dio vuelta así. Y un carro de la Guardia Nacional, hermanos, los atropelló, mató al conductor de la moto y la pareja que venía atrás de él salvó milagrosamente. El muchacho o el señor se había ido apenas a trabajar allá, o tenía un tiempecito trabajando ahí en el Estado de México y era de Oaxaca. La gran pregunta que se hacen todos es: ¿en qué iba pensando el conductor de la Guardia Nacional para no percatarse que ahí ni se paró? Ni se paró. Ahora, hay trabajos, hermanos, que son sumamente delicados, sumamente complejos. En una ocasión me acuerdo que leí una historia en el periódico, en La Jornada, de una demanda que estaba haciendo una señora a una odontóloga que se equivocó, más bien no se percató de la cantidad de esa anestesia, lo que ponen cuando pican no se fijó la cantidad de anestesia y le deformó el rostro a la muchacha. Y así quedó. Hay trabajos, entonces, no los quiero preocupar, hermano, yo por eso no me meto en esas lides, ¿no? Pero hay trabajos muy delicados. Bien, Pablo les escribe a los esclavos de la iglesia de Colosas para decirles que si llevan a cabo sus actividades de manera injusta, recibirán como retribución también recibirán injusticia. La palabra injusticia es bien interesante en el griego, porque es la palabra griega adikeo. Y esta palabra adikeo se traduce como maltratar, agraviar o hacer daño. Si lo traducimos en este sentido, en cualquiera de las tres palabras, la primera parte del verso diría: el que maltratare será maltratado. El que agravia será agraviado. Y el que hace daño recibirá daño. Entonces el apóstol Pablo nos va a conducir a un pensamiento, a una idea que nosotros debemos de entender, comprender, para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que quiere decir entonces es que en ciertos trabajos el daño que se puede hacer si no se hace con responsabilidad, cuidado y precaución es sumamente grave. Y quien obra así o trabaja así recibirá una retribución inversamente proporcional a su omisión, ya sea voluntaria o involuntaria. Los judíos, cuando llegamos a este punto, los judíos tienen un principio que vamos a ver más adelante, que se conoce como medida por medida.
Cuando nosotros leemos algunos interpretan equivocadamente este pasaje porque piensan que es literal, cuando dijo ojo por ojo, diente por diente, dice la ley. Y mucha gente piensa que es una cuestión en que si te pegaron un ojo, te tienen que quitar un ojo. No, el sentido de ojo por ojo y diente por diente es simple y sencillamente el principio de proporcionalidad. Es decir, el daño que tú estás haciendo se castigará en una proporción idéntica o igual. Es decir, no puede ser desproporcionada. No puede ser, por ejemplo, y esa es una de las discusiones que hay en México, ¿verdad? Si una persona no está viviendo, creo que hace 20 días, un mes, sacaron una nota de una información en Estados Unidos de una persona que robó fruta, robó panes, porque sus hijos estaban muriendo de hambre. Cuando la jueza lo supo, dijo, este hombre no puede estar en la cárcel, no está robando porque era una urgencia y lo liberó. Es decir, no podía ir a la cárcel, pero en México alguien está robando así porque no hay, y se va 15 años, ¿no? Y alguien que roba de 20, 30, 100 millones, ni siquiera toca la cárcel. Ese es el sentido de la proporcionalidad. Es decir, Dios va a castigar proporcionalmente, y ahorita vamos a ver el principio de medida por medida. Aunque las leyes mexicanas establecen la reparación del daño por omisión o por falta de calidad en los trabajos, muchas veces algunas personas logran evadir la acción de la justicia y no son castigadas. Pero indudablemente nos queda claro que la justicia divina los alcanzará para pagar su responsabilidad. Los esclavos de la época del Nuevo Testamento tenían trabajos complejos, como colocar bien la silla en los caballos, y podrían ser omisos, pero un accidente por esa negligencia les podía costar muy caro. Así en otras actividades, y por eso Pablo les escribe este verso. Es decir, las personas, al final de cuentas, hermanos, las personas que tienen, en el tiempo de Pablo, que tenían amos, estaban a merced de ellos. Es decir, a veces ellos tenían que hacer cosas, y si no las hacían bien, pues entonces podían causarle un daño muy grande a sus amos o a sus dueños. Y entonces podría verse como a veces nosotros cuando nos agrave a alguien, cuando alguien comete contra nosotros una injusticia, pensamos que si le hacemos algo no está tan mal. Creo que hace 15 días estaba yo predicando sobre los ladrones. Prediqué en el capítulo 29, creo que fue el verso 26, ya estamos terminando en Proverbios 29, y les prediqué sobre el ladrón, la persona que es cómplice de un ladrón, y hablamos de los cómplices de los ladrones. Yo estoy hablando de algo que ustedes ya vieron, porque está el estudio en nuestro canal de YouTube. Y ahí les dije que los ladrones, los cómplices de los ladrones, también tienen una responsabilidad. Es decir, no podemos decir que o pensar que nosotros no estamos robando, sino es el otro, y nosotros nada más pues estamos ahí colaborando, no estamos haciendo nada. Y me acuerdo que les hablé del personaje que le robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Cómo se llama ese personaje? Robin Hood, que es una historia que es de la literatura inglesa. Robin Hood es un personaje que le robaba a los ricos y le daba a los pobres. Aquí en México es al revés, ¿verdad? Aquí hay Robin Hoods al revés, ¿no? Hood Robins, no Robin Hood, sino Hood Robins, ¿no? Le roban a los pobres y se quedan con los ricos, ¿no? Para que no se vuelva esto un meeting, hermanos, le seguimos. Entonces, desde un punto de vista de lógica humana, digamos, está bien, pues le está robando a los ricos, pero ese es robo al final de cuentas. Ahora, el apóstol Pablo le dice que no debían de cometer injusticia en su trabajo, porque la iban a pagar. Es lo que le está diciendo. Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente había gente que pues hacía cosas que iban en contra de sus amos. Por ejemplo, de pronto no poner bien la silla, se caía y se moría. Y decían, pues ya se murió, yo no tuve la culpa. O por ejemplo, ponerle algo en la comida.
y se iba a morir. Bien, a través de estas verdades, la Escritura nos previene para que tomemos con seriedad las labores que desempeñamos para llevar el sustento a nuestra casa. Es decir, ¿cómo debemos hacer? Debemos ser lo más justos posibles, hasta donde se pueda, y evitar dañar a las personas, dañar a quienes nos confían, hacer algo por ellos o trabajar para ellos. Punto A de nuestro estudio: su justicia castiga la injusticia. ¿Sí se oye hasta ahí atrás o no se oye? Ok. Pablo dice lo siguiente: el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. De esta forma, Pablo nos acerca a un asunto que la Biblia enseña, pero a través del tema de trabajo que desarrollamos para obtener nuestro sustento: la retribución a nuestros actos en nuestra labor. De esta manera quiere que nosotros tengamos presente que maltratar, agraviar o hacer daño por hacer mal nuestra labor tendrá consecuencias. Tal vez ante las autoridades no, pero sobre todo ante Dios. Con ello quiere que nosotros tomemos conciencia de que nuestras labores deben llevarse a cabo con seriedad y con responsabilidad. Nosotros estamos llamados a hacer un trabajo pues responsable, ¿no? Me acuerdo que una vez con Jorge, nuestro hermano que, es herrero él, me dijo, me contó esta historia. Me dijo que tenía un amigo que le estaba pidiendo una escalera porque su esposa de ese amigo subía al techo a tender ropa o a hacer cosas en la parte. Entonces le preguntó a Jorge: ¿cuánto cuesta una escalera? Entonces le dijo él: pues cuesta, en aquella época me dijo que costaba como 10,000. Y entonces dijo él: está muy cara, le dijo. Y entonces dijo: no, pues le voy a decir tal vez a un carpintero que ponga una escalera ahí con madera que voy a comprar. Y entonces le dijo Jorge, no, porque esa parte necesita algo más fuerte. Y él dijo: no, y la puso. Bueno, él contrató a un carpintero y la subió. Pues como a los 15 días, ¿qué creen que pasó? Iba la señora con sus cubetas. La cirugía, por todo lo que le pasó, se pegó en la cabeza, se pegó en los brazos. La cirugía le salió como en 30. Y entonces entonces yo le dije: no, pues entonces hay que poner una de metal. Me dice: pues tú dirás, ¿no? Digo eso porque el trabajo que hace cada persona, todos tienen una responsabilidad, por más sencillo que sea. Porque una persona te está confiando algo. Por ejemplo, los que hacen comida, ¿no? Por ejemplo, hay personas que ya se les descompuso la comida y la venden. Me acuerdo que uno de los jóvenes de aquí de la iglesia trabajó en un lugar que vende alitas. No me acuerdo del nombre, si no lo digo. Pero dice que llegaron y vieron las alitas y llegó el dueño y le dijo: ya olían. Y le dijeron: ¿qué? Dijo: no, las vamos a tirar, lávenlas bien y órale a venderlas. Y eso comió la gente. Cualquier trabajo tiene responsabilidad. Ahora, Pablo dice que el que cometa una injusticia, porque cuando usamos el término injusticia, pues no sé si tiene nada de injusticia, pero cuando lo traducimos como el que provoque un daño, el que provoque un agravio, va a recibir el mismo agravio. El médico debe hacer bien su labor, ¿no? El arquitecto ha de diseñar con absoluto cuidado la casa que están poniendo en sus manos. La enfermera debe atender con diligencia a los enfermos que atiende, y así cada una de las labores que el hombre despliega en este mundo. Todos, porque miren, una vez me acuerdo que fui creo que me dolían, no sé si eran los oídos, no me dolían, tenía un problema en los oídos o en los ojos, no recuerdo, pero creo que eran los oídos, ¿no? Y entonces, eran los ojos, en los oídos, ¿no? Fui, me atendieron, el doctor me dijo: aquí está la receta. Fui a la farmacia, no digo qué farmacia para no hacerle un comercial malo, pero mejor sí, fui a las farmacias de la hora. Compré
el medicamento, le dije, démelo, y ya. Me lo traje, y como son gotas, trae goteo, pues empecé a ponérmelo. Y no se me quitaba el dolor. Entonces dije, ¿por qué no se me quita? Si se supone que son buenos medicamentos. Entonces dije, ¿qué medicamento me dieron? Y era para los ojos, no era para el oído. ¿Quién tuvo la culpa? Usted, va a decir por no leer, ¿no? Los dos, dice el hermano. Pero ¿en quién confía uno? En la persona que lo está vendiendo, porque ella lo está sacando. Ahora, todos tenemos un trabajo, todos. Y ese trabajo, en la medida en lo que se agravia, es en la medida en lo que se va a recibir. Y bueno, ahí metan todas las profesiones, todas metan ahí, el ingeniero, el abogado, el maestro, todas. Me acuerdo que tuve maestros que me decían lo siguiente, tuve maestros, no digo en qué escuela para que no se vayan a sentir mal, pero tuve maestros que decían, a mí me paguen, a mí aprendas o no aprendas me van a pagar lo mismo. Yo cada quincena voy a recibir el mismo cheque, así es que me viene sin el menor de los cuidados que tú aprendas o no aprendas, porque me pagan lo mismo. Así van los maestros a la escuela. Porque si hacen mal las cosas o no tienen la delicadeza de hacer con toda responsabilidad y al hacer su labor daña, maltrata o agravia a quienes pusieron en ella o en él su confianza, será sancionado por Dios mismo, quien se encargará de hacerle pagar su injusticia. Es decir, sí podemos decir, yo vendo kilos de 900 gramos, ¿no? O vendo kilos de 800 gramos, ¿no? Hay mucha gente que piensa que va a prosperar así. Hay mucha gente que piensa que va a salir adelante así. Pero en realidad se está hundiendo. Porque si hay algo que aborrece, según la Escritura, Dios, es las medidas y balanzas injustas, falsas. Es decir, todos, ahí póngale todas las profesiones que usted se imagine, todas las actividades que usted se imagine, todas, ahí están. Entran dentro de esto. ¿Por qué? Porque los esclavos hacían todo. Pagar con injusticia, la injusticia se conoce en términos teológicos como la teología de la retribución, ¿no? Ahora, usted puede llegar mañana con sus hermanos en Cristo de otras iglesias y decirle, yo aprendí el domingo la teología de la retribución. Es decir, se le retribuye a cada persona según haya obrado. En este caso, a quien cometió un daño se le recompensará también con un daño del mismo tamaño del que haya cometido. En el mejor de los casos, porque en el peor, el daño será todavía más grande. Les pongo dos ejemplos. Cuando David peca con Betsabé y va el profeta Natán a decirle una historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas y de un hombre pobre que tenía una sola ovejita, y le dice el profeta Natán, vino un amigo y el hombre rico, en lugar de tomar una de sus ovejas, le fue y le quitó la única ovejita que tenía este hombre pobre. Y cuando oye la historia dice David, ese debe de morir y pagar con 4 tantos. Y esa fue la paga de David, 4 tantos. Murió primero Amnón, luego Absalón, luego el niño que nunca nació. Bueno, él nació y murió. Y finalmente Adonías, que murió pegado en los cuernos del altar. 4 tantos. Bien, segundo ejemplo. Cuando uno lee el libro de Génesis, en el libro de Génesis hay unas historias que de pronto uno dice, ¿por qué se corta el relato? ¿No? Y enfoca a un personaje. El capítulo 37, a partir del capítulo 35-36 se habla de José, de la historia de José, pero en el 37, a ver, para no engañarlos ni equivocarme, capítulo 37 de Génesis, si es ahí, no sea que no me den mi bono, hermanos, por citar mal un texto. Génesis 37 o 38, ahí viene la historia de Judá y Tamar. En el 38, ¿no? Ahí viene la historia de Judá y Tamar. Y uno se pregunta, ¿por qué se quiebra? ¿Por qué se rompe el relato que viene sobre José? Y la razón
es que cuando nosotros nos acercamos a la vida de los hermanos, cuando José es vendido, urden un plan, planean cómo decirle al papá que su hijo le dicen que está muerto, y toman su túnica, porque para eso, hasta eso eran aprovechados, toman su túnica, la embarran con sangre y llegan con Jacob, y Judá llega con él y le dice: tu hijo está muerto. Y entonces ven a su papá doblarse de dolor, y nadie es capaz de decir: ¿sabes qué, papá? No es cierto, no es cierto, ¿no? Y Judá es el que más se aferra, y Judá es el que lleva a cabo el plan. Y entonces él dice: no, pues se murió papá. Y no, Jacob quería demasiado a ese hijo, y lo quería demasiado porque quería mucho a su mamá. También los quería a ellos porque finalmente eran también sus hijos, pero él había estado enamorado de su mamá Raquel, y quería demasiado a José, además de que había llegado en la época de la vejez. Y entonces Judá pues dice: pues ya pasó, no sucede nada. Y Judá tiene tres hijos. Y Tamar es su nuera. El primero se casa con él, se llama se casa con él. Pero él muere, ¿no? Y entonces Judá le tiene que dar por esposa a Tamar, y le da a su segundo hijo, que se llama Onán, ¿no? Y entonces también se muere Onán. ¿Y qué hace Judá con su tercer hijo, que se llama Sela? ¿Se lo da? ¿Por qué ya no se lo da? Entonces eso significa que no quería no quería volver a sentir el mismo dolor de ver a un hijo muerto. Ahora, de manera figurada, ¿a cuántos mató Judá? A uno, porque le mató a Jacob de manera mentirosa a su hijo. ¿Y con cuántos tantos pagó? ¿Y el tercero iba a pagar con él, tal vez? Pues no, ya no se sabe, ¿verdad? Porque ya no se lo dio. ¿Ok? Ahí uno puede decir: ahí pagó una parte. Entonces sigue el relato en el capítulo 37, y entonces Tamar quiere que le den a Sela, porque ella, ¿qué quiere ser? Hay un estudio buenísimo ahí, porque ella quiere ser mamá, y quiere ser mamá a costa de lo que sea, como sea, con quien sea. Ella quiere ser mamá, quiere tener un hijo, y entonces se disfraza de prostituta, se para en el camino, pasa a Judá. Estas historias parece que no están en la Biblia, ¿verdad? Bueno, dicen: ¿cómo va a estar eso en la Biblia? Por eso la gente esta que dice: te lavan el cerebro en la Biblia, ni siquiera han leído la Biblia, no saben nada. No les hagan caso, ni discutan con ellos, digan: está bien, siguen tu ignorancia, no les digan eso último. Y entonces Judá tiene relaciones con Tamar, y le va a pagar porque es una prostituta. Y entonces él no tiene para pagarle, le dice: mira, te dejo mi bordón, te dejo mi báculo, te dejo mi sello. Y entonces pues dice: mañana le traigo un cabrito, y así finiquitamos nuestro trato. Y va. Y cuando le dicen a Judá, porque ahí era una comunidad, le dicen: Judá, tu nuera está embarazada. ¿Qué dice Judá? No dice ni siquiera dice quémenla, ni siquiera dice mátenla. Le dice quémenla. Imagínense, quémenla. Y entonces van y dicen: pues la vamos a quemar. Y cuando llegan, Tamar ya los está esperando y les dice: pues el papá de este niño tiene padre, y es el dueño de estas prendas. ¿Qué pagó ahí Judá? Lo mismo que le hizo a su papá, porque le enseñó la ropa ensangrentada de su hijo. ¿Y con qué lo callaron y con qué lo avergonzaron? Con las prendas que él también tenía. Cuando Pablo escribe y dice: el que cometiere una injusticia pagará esa injusticia. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios lo va a retribuir de la misma manera. Y yo por eso mis hijas me dicen que siempre cito ese libro, pero lo cito porque tiene mucho de esta verdad que estamos hablando. En El Conde de Montecristo es una joya de la literatura,
Porque en ella el autor Alejandro Dumas escribe justamente de cómo se paga una injusticia. Cómo se paga, y se paga terriblemente. Y a veces se paga con lo que uno más quiere, con lo que uno más ama. Y entonces el apóstol Pablo nos previene y nos dice: el que cometiere injusticia recibirá la injusticia que hiciere. No es para asustar a nadie, pero se trata de hacernos ver que todo lo que hacemos en esta vida tiene una consecuencia. Pablo mismo escribe a los Gálatas y les dice que todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Una ley de la que nadie puede escapar en este mundo. Y todos la traemos, la humanidad entera, aún sin la Biblia, la trae en el ADN. ¿Se acuerdan cuando Pablo sale del mar y lo muerde una víbora? ¿Qué dicen los habitantes de Malta, los malteses, o las malteadas, ¿no? Los malteses, ¿qué dicen? A este hombre el destino no lo quiere con vida, porque la libró en el naufragio, pero ahora lo ha picado una víbora. Es decir, esa es la teología de la ¿qué? De la retribución. ¿Hiciste algo malo? Vas a pagarlo. Ok. Uno de los ejemplos de esta verdad la encontramos en la vida de Amán. Otro ejemplo, esta la encontré, la puse acá. Las dos anteriores no las puse. Quien diseñó una horca para que ahí muriera a quien consideraba su peor enemigo, Mardoqueo. Pero en lugar de que muriera su adversario en ese instrumento, o ese instrumento sirvió para que él mismo fuera privado de la vida. Me gusta mucho la historia de Esther. Siempre que llego a ella, o siempre que leo la historia de Esther, siempre me emociona cómo es que pueden hacer cosas para que te dañen y al final ellos van a ganar. Sí, hay gente que piensa hacerte mal, y el mal que idean, el mal que planean, el mal que urden, les llega a ellos. No pasó mucho tiempo entre sus maléficos planes y el castigo divino que vino sobre su vida. Me refiero a Amán. En ocasiones tarda un poco más, hermanos. Fue muy rápido lo de Amán, porque Amán hizo la horca el lunes y el miércoles me lo estaban colgando. Y cuando uno ve esas cosas, uno dice: ay, sí, hasta uno se alegra, ¿no? Dice: ay, pagaron, ¿no? Pero a veces Dios tarda, y a veces eso a la gente como que dice: ay, Dios, no, pero Dios va, de que va a actuar y de que va a hacer rendir cuentas. Eso es ineludible, inevitable. La retribución de la maldad siempre ocurre o siempre se ejecuta por parte de Dios, que da a cada uno lo que en verdad merece. Yo pienso, mis queridos hermanos, que una de las cosas que nos bendice y que siempre nos va a ayudar, siempre busquemos en la palabra aquellas cosas que nos van a, si hicimos cosas equivocadas, que nos pueden ayudar, y una de ellas es honrar a nuestros papás. Honra a tu papá, honra a tu mamá, porque ese tiene dos promesas. ¿Cuáles son las promesas? Te irá bien y serás de larga vida. Y yo siempre he dicho que Dios jamás se equivoca, ¿verdad? Porque ¿qué caso tiene que te vaya bien y vivas poco? ¿Y qué caso tiene que vivas mucho y te vaya mal? Pero vean lo que hace Dios. Te va bien y eres de larga vida. ¿Sí qué? Si honras a tu papá y a tu mamá. Pero los papás cometemos errores, nos equivocamos, y hay unos que cometen unos errores garrafales, o cometemos unos errores garrafales. Pero honra a tu padre y a tu madre. Y esto que estamos viendo, pues, si ya cometiste injusticias, ahora, esa injusticia de no honrar a tu papá y a tu mamá, no, esa sí se paga, pero con creces, hermanos. Ahí hasta, yo pienso que ahí hasta Dios te va poniendo rédito, te va acumulando intereses. No honra a su papá ni a su mamá, chale, y le echa y le pone y le pone. Punto B, porque ya me estoy excediendo. Su justicia es imparcial. Pablo hace una declaración muy valiosa para la fe cristiana y para la humanidad. Dice nuestro texto, la segunda parte de nuestro texto dice: porque no hay acepción de personas. ¿Así dice? Yo le puse entre paréntesis ahí: porque en Dios no hay acepción
de personas. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Y aquí la pregunta lógica, obvia, evidente es: ¿qué significa que Dios no hace acepción de personas? La frase, hermanos, acepción de personas, procede de un solo vocablo en el griego, que es prosopolepsia, que se traduce simplemente como favoritismo o parcialidad, para subrayar que Dios actúa de una manera imparcial cuando se trata de castigar la injusticia. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos, los jueces, hermanos, tenía yo un amigo que era muy filósofo para las cuestiones de la teoría del derecho y de la filosofía del derecho, y siempre decía que los seres humanos no podemos ser neutros, que los seres humanos tenemos inclinaciones, que los seres humanos nos dejamos llevar a veces por la apariencia, y todos somos susceptibles de eso. ¿Se acuerdan de la historia de Josué con los gabonitas? Los gabonitas consiguieron el pan más duro, fueron a la casa de una que otra hermanita por allá y encontraron ya pan duro, y encontraron otras cosas ya endurecidas. Y llegaron con Josué y le dijeron: Josué, venimos de muy lejos. Cuando venían de cerquita de ella, y le dijeron: venimos de muy lejos, queremos hacer la paz contigo. Y Josué les dice: sí, tienen razón, pues vamos a hacer la paz con ustedes. Cuando descubre que eran sus vecinos, dice: me engañaron. Es decir, la primera impresión siempre resulta engañosa. Ahora, Dios, hermanos, Dios siempre no se deja llevar por la primera impresión. Los jueces de este mundo, los que imparten justicia, a veces se dejan llevar por la primera impresión, a veces se dejan llevar generalmente por el dinero. Dios no castiga solo a unos y a otros los deja sin retribución. Nada de eso. Él sanciona de igual manera. Es decir, David, hermanos, era un hombre extremadamente espiritual, muy espiritual. ¿Y cómo lo castigó Dios? ¿Lo castigó? No dijo: es el siervo. No dijo: es el músico. ¿Qué vamos a hacer sin músico? No dijo: es el que ya compuso. ¿Cuántas canciones ya compuso? No vale, hermanos. No vale. Porque Dios, ¿qué? No hace acepción de personas. No tiene favoritos a la hora de castigar una injusticia. No dice: pues mira, pues él siempre ha estado en la iglesia. No, él lo va a castigar, él lo va a sancionar. La palabra prosopolepsia literalmente la palabra significa recibir el rostro o tomar a alguien por su apariencia. Es decir, cuando dice que Dios no hace acepción de personas, literalmente significa que Dios no se deja impresionar por la cara que trae una persona. Los hijos a veces son especialistas en procurar piedad y paciencia y compasión trayendo su carita, ¿no? Por ejemplo, hay hijos que dicen: pues reprobé, ¿cómo le voy a decir a mi mamá, a mi papá que reprobé? O que saqué 6 o 7, ¿no? Entonces llegan a la casa así y dicen: ay, ¿qué tienes, hijo? ¿Te pasó algo? Sale la mamá, ¿no? No sé quién sea más. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién es más consentidor, el papá o la mamá? El papá. Se dividen las opiniones, hermanos. El papá dice unos, la mamá dice otros. Yo digo que es pareja la cosa, según sea. Entonces llega el hijo así, la hija así, y entonces el papá dice: ¿qué te pasa, hijo? Y ya entonces al final ya dice: ay, es que estoy preocupado. Y hasta al final dice: y es que también reprobé. Hija, ¿no? Ok, ya logra, hijo, ya logra ahí alguna transacción, pero con Dios no. Dios no puede uno llegar y decirle: ay, estoy muy afligido. No, Él dice: esto lo hiciste y lo vas a pagar. Lo vas a pagar. Es decir, que Dios no se deja llevar como los seres humanos por lo que ven sus ojos. Los parámetros divinos son absolutamente diferentes cuando se trata de sancionar la injusticia. De verdad que a veces deberíamos de sentir temor, de verdad temor. Y en este tema, hermanos, estaba platicando con unos hermanos este fin de semana
de cómo Dios actúa. Y a lo largo de todos, voy a cumplir ya, en 2 años cumplo 40 años de estar en la iglesia, hermanos, y lo que he visto, fíjense lo que le pasó a un pastor. Les cuento esta de cómo se paga una injusticia de un abogado. Miren, tengo amigos pastores que aprecio mucho y admiro mucho. Y cuando ellos me dicen algo, yo lo que hago es agachar la cabeza y decir: está bien, hermano, usted me puede decir lo que quiera. Y este pastor es uno de ellos. Él tiene de pastor como 40 años, creo, más, 50 años de pastor. Y los pastores siempre, casi la mayoría, no todos, pero muchos, buscan una manera de sustentarse. El hermano Mariano, por ejemplo, tiene un mototaxi y lo estaba pagando, hermanos. Entonces se quedó el mototaxi. Está ahí, lo está pagando, pero no lo está usando. Entonces este pastor se dedicó al comercio y logró comprar un local, o le rentaron un local de frutas y legumbres en un mercado. Entonces el hermano fue y compró, contentísimo, compró sus verduras, compró su tomate, todas las cosas que van en un mercado, y empezó. Pero en ese mercado había una familia cristiana, y lo subrayo, cristiana, que era la que controlaba toda la venta de frutas y legumbres, y tenían un hijo abogado. ¿Qué hizo el hijo abogado? Le dijo: usted no puede abrir. Le dijo: hermano, ¿cómo no? Sí. No, le dijo: no, usted era, hermano. Bueno, entre comillas. Y entonces promovió muchas, juntó firmas, fue al municipio, y al final creo que hizo un amparo y evitó que el hermano abriera, y no pudo abrir. Entonces cuando el hermano ya se rindió y le dijo, ya no abrí, por favor déjame sacar mis cosas porque se van a podrir, y aunque sea las regalo o las vendo. Le dijo: no las puedes sacar. Y se pudieron. Estoy hablándole del año 95, 96, por ahí. El hermano es muy humilde. Dijo: bueno, Dios, pues tú sabes por qué pasan las cosas. ¿De qué tamaño se les hace injusticia? Pastor, y el pastor no reclamó nada, se descompusieron. 2006, año 2009. Al presidente Calderón empieza la lucha contra el narcotráfico, y se le ocurre al presidente Calderón decir: revisen, porque este chico después ya empezó a escalar, este abogado, y llegó a ser secretario de un juzgado de distrito. Y entonces dice Calderón: revisen todas las cuentas de jueces y secretarios. Y autorizó, y los bancos remitieron a las autoridades todos los informes financieros de los juzgadores, los jueces y secretarios, y ahí apareció el nombre de este chico. Tenía 400 millones en su cuenta. ¿Qué hicieron? Lo detuvieron. Pasó en la cárcel, no sé si 10, 15 años. Y lo que me contaban, porque lo conozco, y en este ambiente conocemos mucha gente, y lo que hacía es que ponía un amparo y le decían: ya está usted en libertad, y le caía otra orden de aprehensión. Ya estaba por salir, y otra. Medida por medida. Toda injusticia será castigada con otra injusticia. No, si la escritura no engaña, hermanos. Si la escritura no es una fábula, no es un cuento. Defines tu vida en lo que haces, en lo que decides. Nadie, hermanos, pero absolutamente nadie escapa de la justicia divina. No importa quién sea. No se considera si tiene o no poder, o si parece bueno y no lo es. En realidad Dios no se guía por esa clase de consideraciones. Lo único que Dios persigue cuando sanciona a quienes dañan o agravian con su trabajo es hacer escarmentar a los injustos, y de paso mostrarnos a nosotros que cuidado, porque Él sí castiga, y lo hace sin considerar y decir: no, pues es que pues yo voy a tratarlo bien porque hizo cosas. Bueno, no, él va a castigar, Él va a sancionar.
¿Se perdió la imagen? Sí. Ahí está, ¿ya regresó? Sí. Perdonen, hermanos, estoy aquí jugando con estos aparatos que nos alcanzaron a los que tenemos, ya somos del siglo pasado. Jamás nos imaginamos, hermanos, que íbamos a estar así. Y nosotros estamos en pañales, porque hay unas pantallas más grandes, ¿no? Quizás si me ponga abajo y ponga la pantalla, está una más grande, ¿verdad? Pero tenemos esta posibilidad. Pablo entonces escribe, hermanos, leemos el versículo, por favor. ¿Cómo dice el versículo? Hoy iba a hacer esto, pero no sé qué hice. Allá. Lo voy a poner, hija, no te preocupes. Perdona a tu padre que aquí está. Ahí está, ¿verdad? Ahí está nuestro texto. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En términos muy coloquiales, si me permitieran esta traducción, sería: a Dios no lo apantalla a nadie. Los va a castigar porque los va a castigar cuando cometieren una injusticia. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra. Qué bendición, Señor, poder acercarnos a ella. Ayúdanos, Señor, a no obrar injustamente y a vivir, Señor, de tal manera que seamos juiciosos, responsables de las cosas, Señor, que hacemos. Ayúdanos a no culpar a los demás por nuestros errores, a no culpar a los demás por nuestras equivocaciones, por nuestros yerros, sino asumir, Señor, cabalmente que hicimos lo que hicimos porque lo quisimos hacer, Señor. Perdónanos mucho, por favor. Te lo ruego, te lo suplico, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.